Bueno, iglesia, eh, les ruego por favor, si alguien tiene el devocional allí y desea compartirlo, bienvenido. Muchas gracias. Amén. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Marzo 24. La locura del favoritismo. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Y sus hermanos vieron que su padre amaba más a José que a todos ellos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Génesis 37, 3 al 4. El favoritismo en las relaciones es locura. Podemos ver en toda la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, pero probablemente el mejor ejemplo sea la vida de José, porque era el objeto de interés especial de su padre, Jacob. José era el hijo de la vejez de Jacob y de la mujer más amada de su vida, Raquel. Así que Jacob, a quien Dios había puesto el nombre de Israel, amaba a este hijo más que a los demás. Esta raíz de parcialidad produjo muchos malos frutos en esta familia. Jacob expresó su favoritismo mediante un regalo, una túnica de muchos colores que él mismo había hecho. Era una clara señal de su favoritismo y a José le encantaba usarla. Esta túnica controversial provocó una intensa hostilidad de parte de los hermanos de José. De esta hostilidad surgió la malicia y hasta intenciones asesinas. Eventualmente llegaron al punto de vender como esclavo a su hermano y fingir su muerte. Si el regalo de una túnica podía provocar una respuesta tan extrema, entonces seguramente el problema era mucho mayor que la túnica misma. Debió de haber, debió de haber habido un pecado terrible arraigado tras bambalinas. Y eso es exactamente lo que descubriremos con los hermanos de José. Su problema no era tanto que la túnica fuera muy valiosa, más bien era que colocaba a José en una clase diferente a la de ellos. Al darle este regalo, Jacob había elevado a José por sobre sus hermanos, y esto los carcomía por dentro. La elección de un favorito siempre requiere la elección implícita de un no favorito, lo que siempre detona arrogancia y orgullo en el favorecido y resentimiento y amargura en los que no lo son. Puede que hayas visto a tu alrededor y tal vez hasta en tu propia vida los efectos corrosivos de ser el favorito o de ser ignorado. Jacob debió haber sido más sabio porque él mismo había sido objeto de un favoritismo inmerecido. Su propia madre lo había preferido a él por sobre su hermano, Esaú, y esto había conducido al caos. Su relación con Esaú, como la de José con sus hermanos, estuvo dañada durante años. Sin embargo, no seamos demasiado rápidos para distanciarnos de la mentalidad y de las acciones de Jacob y de sus hijos, como si nunca pudiéramos ser culpables de algo similar. Todos debemos tener cuidado con la locura del favoritismo en las relaciones y de la furia que con frecuencia la acompaña. La parcialidad es un error común y entendible, pero causa sombras profundas, oscuras y destructivas. En lugar de solo juzgar la necedad de Jacob, aprendamos de ella. Toda relación es un regalo único de parte de Dios, al grado en que mostremos favoritismo a los que están a nuestro alrededor. Por la razón que sea, podemos estar seguros de que fracturará y devastará nuestras relaciones. Si en cambio amamos a cada amigo, familiar y vecino con cariño y afecto evidentes, honraremos a Dios y alentaremos el corazón de los que Él ha colocado a nuestro alrededor. Génesis 37. Amén. Mi hermana, muchas gracias. Muchas gracias. Que Dios le bendiga. Bueno, Amén. iglesia, esto de entrada es un cáncer. Es una de las prácticas
que verdaderamente afecta profundamente tanto en nuestras familias cuando se da como en el seno de la iglesia. Es algo terrible que obviamente cuando comenzamos a rastrearlo, comenzamos en el huerto del Edén y todo inicia ahí y termina ahí, en el sentido de ir rastreando del por qué. Simplemente tenemos esa tendencia siempre de excluir, siempre de evaluar, y eso realmente hace mucho daño para tu casa y para la iglesia. Si alguien pregunta si tienes favoritos, si haces acepción de personas, la respuesta intuitiva que tú darías sería no. ¿Tú haces acepción de personas? No, 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 no. ¿Cómo se te ocurre? Y recuerden que el evangelio es lo más contraintuitivo que puede haber. Es decir, que cuando alguien te pregunte si amas a Dios, tu respuesta va a ser sí, claro, yo amo a Dios. Sepa, sepa tú, sepa tu alma que es o lo opuesto, es lo opuesto. Ahora, sí, haces acepción de personas, sí. Si nosotros pudiéramos terminar el devocional ahorita, y tú y yo pudiésemos entender que somos expertos haciendo acepción de personas en todo momento, toda hora y sobre todo en nuestras familias y en la iglesia, quedaríamos bien. Eres un experto en hacer acepción de personas y lo más triste es que lo haces a menudo y de una manera muy natural y hasta piadosa. El favoritismo es la preferencia o prejuicio. Mostrar favoritismo es dar preferencia a una persona por encima de otra con los mismos derechos. Es parecido a la discriminación. Se puede basar en condiciones como la clase social, la posición económica, la ropa, y más allá de a mis preferencias, a lo que yo, a lo que a mí me gusta. Hay básicamente dos razones por las cuales nuestra naturaleza tiende a la parcialidad. Queremos ser auténticos y cualquier persona que impida esa realización es desechada. Pero hay una mala noticia. Tú y yo, para ti y para mí, eres un pecador condenado al infierno. Es decir, eres igual a cualquier otro ser humano sin importar nada más. Es decir, no importa qué tengas aquí, si tienes, no sé, un cocodrilo, un Armani, lo que sea, no importa, eres un pecador condenado al infierno. Bueno, ahora por gracia soy salvo, sí, ahora. Pero en la medida que entendamos a dónde estoy yo, cuál es mi posición, vamos a estar bien. O sea que se cae la premisa de querer ser auténtico. O más bien podríamos decir que sí, somos auténticos pecadores condenados. ¿Sí? Y lo segundo es que nadie se parezca a mí. Parece contradictorio, pero no queremos que nadie se parezca a mí. Cada pecado que logramos ver en otra persona y que nos causa rechazo e indignación no es más que el fariseo interno tratando de quitar la paja del ojo ajeno cuando hay una viga en el nuestro. Es decir, los pecados que aborrecemos en otros son los que nosotros practicamos. Es triste, pero es verdad. Cuando decimos es que aborrezco la mentira y cuando alguien me dice mentiras, es porque de alguna manera eh, eres practicante de mentira. Pero es más fácil verlo al otro lado. Entonces, no, con esa gente no. ¿Te parece más fácil exponer los pecados ajenos? Y entonces hacemos acepción de personas. Es decir, la acepción de personas nos lleva a pensar dos cosas, o que somos mejores que otros, o que otros son mejores que yo. Esas dos, esos dos puntos de horizonte. Hacemos acepción de personas porque nos creemos mejor que otros o porque creemos que otros son mejores que yo. No quiero lidiar con el pecado de otros ni que otros lidien con el mío. No me meto en la vida de nadie para que nadie se meta en mi vida. Bueno, si esta es tu filosofía, lo siento,
pero tal vez no seas un nuevo creyente, tal vez no hayas nacido de nuevo, tal vez el Espíritu Santo no vive en ti, porque precisamente es lo opuesto lo que el Señor eh, nos pide y nos, nos genera como esa nueva criatura. Una de las razones o una de las consecuencias de ser una buena criatura es precisamente el hecho de que el creyente no hace acepción de personas. Esta es una práctica que impide el funcionamiento de la iglesia como cuerpo. Pues el cuerpo, como ustedes saben, o sea, suyo, el mío, en este momento mi cuerpo, hay algo que no está funcionando bien. En el cuerpo de mi esposa hay algo que no está funcionando bien. Por lo tanto, el cuerpo entero no está bien. Entonces, en ese orden de ideas, cuando sus miembros eh, no pueden cumplir la función que tienen dentro de esa congregación pequeña, entonces no funciona. La iglesia como cuerpo de Cristo está enferma, está mal. Cuando un miembro no cumple su función, él está dañando todo el cuerpo. Y el favoritismo y la parcialidad es una enfermedad, si estamos hablando en términos de enfermedad, que no permite que el cuerpo funcione como debe ser. Y más aún, y esto lo vamos a, a desarrollar un poquito más adelante, pero en tanto que esta realidad, en tanto que la parcialidad, en tanto que el favoritismo, en tanto que la obsesión de personas exista, eh, eh, determina entonces cuánto amas a Dios. O sea, si te pregunto, ¿amas a Dios? Tú vas a decir que sí, pero no al Dios de la Biblia, es al Dios que tú mismo te has creado y te hace permitir y pensar que hacer asociación de personas está bien, como murmurar, como mentir, como cualquier otro pecado, pero en este caso es acepción de personas. Entonces, esta idea la vamos a desarrollar más adelante. Por ahora vamos a pedirle a nuestro creador que nos hable, es decir, capítulos y versículos que se refieren a esta práctica recurrente del cuerpo de Dios. La idea implícita de lo que acabé de decir es que cada vez que alguien te diga que va a hablar de parte de Dios, debes solicitarle que te indique cuál es el capítulo, cuál es el versículo. Si no lo hace, preséntale el Evangelio. No conoce a Dios. Sigamos con nuestro tema. La Biblia es muy clara al decir que el favoritismo no forma parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Primero, el favoritismo no concuerda con el carácter de Dios. Romanos 2:11 dice, no hay acepción de personas con Dios. Nuestro Dios no hace acepción de personas, familia, iglesia. Todas, todos son iguales ante Él. Efesios 6:9. Él no tiene favoritos. Colosenses 3:25. Todo el que haga lo malo será castigado según lo que haya hecho. Dios no tiene favoritos. Recuerden lo que dijimos ahorita arriba. Somos auténticamente pecadores, condenados al infierno. Ese es nuestro estatus. Ese es nuestro estatus. No hay alguno que haga lo bueno. No hay un mejor ser humano que otro. Si piensas que Dios te escogió por algún designio especial del universo y había sido preparado para cumplir una función que solo tú puedes hacer y que eres indispensable para que el reino de los cielos crezca en la tierra y se desarrolle, pues lamento decirte que esa vacante ya está llena. Y lamentablemente no eres tú, ni soy yo. Tú no eres especial, yo no soy especial. El único especial es Cristo. Ese es el que tiene lo diferente. El resto, tú y yo, estamos exactamente al mismo nivel, pecadores condenados al infierno. Somos iguales, somos iguales, somos iguales. El único que es diferente, al único que Dios ama es a Cristo. Punto. Y si tú estás en Cristo, ok, también te ama a ti, pero no por tu causa, no por quién eres, porque recuerda que el día que vas a estar o el día que yo voy a estar delante de la presencia de Dios, va a ser la hoja de vida de Cristo la que va a estar adelante, va a ser la justicia de Cristo la que va a ver Dios, porque si me ve a mí,
de una al lago que arde con fuego y azufre. Y como el rico Señor manda a alguien que resucite, y yo sé que así mi papá va a creer, porque él no cree ahorita, o así mi mamá va a creer. No, no, no. Ahí tienen a Moisés y a los profetas. Entonces, en este orden de ideas, familia, no eres especial. Y es una de las primeras ideas que hay que destruir. Ay, es que el Señor me escogió, no sé, yo siempre lo he estado buscando y no, 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 mi hermano. Tú siempre lo que querías era buscar la manera de ofender a Dios. Eso es lo que tú siempre buscabas antes de llegar al Evangelio. Y el Señor te trajo por el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso traerte, no porque tú tuvieras algo especial que ofrecerle. Es más, si tú no cumples lo que debes cumplir, simplemente trae otro, te llama a la banca, ven, 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 ven. Entonces, en ese orden de ideas, la Biblia enseña, primero, Dios no hace excepción de personas. Dios nos ve a nosotros exactamente igual. Al único que ve diferente es a Cristo. Si eso comienza a estar claro en nuestras mentes, vamos bien, vamos a estar bien. La Biblia enseña que los creyentes no debemos mostrar favoritismo. Dice en Santiago 2:1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, sin excepción de personas. Recuerden cuando en algún momento hablamos de considerar, yo te considero. ¿Cómo te considero? Te considero mi hermano en Cristo. Te considero un pecado levantado de los muertos, igual que yo. Entonces, cuando yo comienzo a ver así a mi hermano, cuando yo comienzo a ver así a mi hermana, la marquita que está aquí, ya, ya no interesa, ya no interesa dónde vives, ya no interesa cómo hueles, ya no interesa nada, porque no hay diferencia. Pecadores condenados al infierno, pero por gracia salvados. Y eso es lo maravilloso, por gracia salvados. Es decir, no tenías nada que ofrecer, no tienes nada que ofrecer, no tendrás nada que ofrecer. Y si eso lo vamos entendiendo, vamos a estar bien. Vamos a estar bien. En el Antiguo Testamento, Levítico 19:15 nos enseña, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás tu prójimo. Éxodo 23:3 dice, ni al pobre distinguirás en su causa. La justicia tiene que ser ciega. Tanto los ricos como los pobres deben ser tratados igual. Iglesia, si el rico cree en Cristo, va a ir al cielo, va a estar en la presencia de Dios y deleitándose en Él por el resto de la eternidad. Pero si el pobre cree en Cristo, también va al cielo y va a deleitarse en la presencia de Dios por la eternidad. Pero si el rico no cree, si el rico rechaza, entonces va a ir al lago que arde con fuego y azufre. Pero si el pobre lo rechaza, va a pasar exactamente igual. Hermano, no tenemos absolutamente nada diferente entre uno y otro ser humano. No hay, no existe, no existe. Ya esa marquita de la cual te sientes orgulloso, de la cual el mundo se siente orgulloso, ya para nosotros es basura. Tenemos una mejor marca y es el sello del Espíritu Santo. Y cuando tú ves a tu hermano, tú ves a tu hermana y entiendes que el sello del Espíritu Santo está en él tanto como en ti, entonces vamos a estar bien. Vamos a estar bien. Entonces, tanto los ricos como los pobres, tanto los altos como los pequeños, tanto los gordos como los bajitos, tanto pone lo que tú quieras, los de la nariz torcida contra los de la nariz derecha, los ojos azules contra los ojos negros, no hay distinción, no tiene una valía más el que tengas una cosa o tengas la otra.
porque delante de Dios estamos exactamente al mismo nivel. El único que es exaltado sobre todos se llama Jesús. Y si eso lo vamos a entender hoy, vamos a estar bien. Los líderes de la iglesia están obligados a no mostrar favoritismo. Pablo ordenó a Timoteo, un líder joven: te agradezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin perjuicios, no haciendo nada con parcialidad. Absolutamente todos, 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 todos. Hasta los seguidores más cercanos de Cristo lucharon contra los perjuicios hacia personas diferentes a ellos. Cuando el apóstol Pedro fue llamado por primera vez a ministrar a personas no judías, se mostró reacio. Pero mira lo que dice en Hechos 10:34. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. El pecado del favoritismo no es algo nuevo en la iglesia. Es un cáncer que ha estado desde siempre. ¿Y saben por qué? Porque es nuestra naturaleza, es tu naturaleza. Es esa naturaleza vieja que no deseas someter, que no deseas matar, que te complace en ella, te complaces en ella. El que hagas acepción de personas, no has entendido cuál es tu posición delante de Dios. No sabes quién eres delante de Dios. Mateo 12:28 nos comienza a llevar a un escenario interesante con respecto a este tema. Dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar. Acuérdense, en este escenario de Mateo 12, el Señor ha estado en una batalla teológica con los saduceos, herodianos y fariseos. Satanás sacó ese día todo su arsenal, toda su artillería, y le preguntaban sobre una cosa, sobre otra cosa, con el único objetivo de desestimarlo, de hacerlo caer, porque ese era el objetivo. Pero gracias a Dios, Él es Jesús, el Cristo, nuestro Señor, el Salvador. Él es el especial. Entonces le preguntó este escriba: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús respondió: pues el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. Y bueno, podríamos comenzar a decir, bueno, ¿y qué pasó con los otros mandamientos? Bueno, ese es otro tema, pero simplemente no cambió nada, no cambió nada. Los primeros cuatro mandamientos, si te acuerdas cuáles son, van dirigidos a glorificar a Dios. ¿Cómo vas a amar a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas? Practica los primeros cuatro mandamientos. Y a tu prójimo como a ti mismo, bueno, del quinto mandamiento al décimo mandamiento. Pero no es nuestro tema ahorita. Simplemente es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, no vas a poder amar a tu prójimo como a ti mismo si primero no amas a Dios. ¿Recuerdas cuando te dije, mira, no amas a Dios? No amas a Dios. Porque si amaras a Dios, Él te proveería lo que tú necesitas para amar a tu prójimo. Al menos como Él dice que debe ser amado. ¿Sí? Si lo estás amando como Frank Sinatra, On My Way, a mi manera, pues mi hermano, iglesia, sugiero que te revises porque algo anda mal. Entonces, es una realidad. El amar a nuestro prójimo es una consecuencia de amar a Dios. Es una consecuencia de glorificar a Dios, es una consecuencia de honrar a Dios. Porque para nosotros, otra vez, de nuevo, lo mismo que hemos venido hablando desde el día uno, quien nos da la fortaleza, el poder para hacer lo que tenemos que hacer, es Dios, es Él, no tú. Y mirando la vida de Pablo, ¿sí? Podemos reconocer realmente esta realidad. Pablo, número uno, irreprensible, cumplidor de los requerimientos de la ley,
observando sus ceremonias con sigilo, con prestancia, orgulloso, independiente, hijo de Gamaliel en la fe, enseñado por Gamaliel, fariseo de fariseos, mejor dicho, ante el mundo, calificación del mundo perfecta. Y más adelante Pablo dijo, mira, eso es basura, eso es basura. Y luego viene el segundo momento de Pablo, que lo estudiamos en algún momento, cuando conoce a su Salvador y cuando inicia la lucha. Dijimos que si esa lucha estaba en tu corazón, en tu vida, eh, estabas bien, ibas por el buen camino. Entonces trató de vivir la vida cristiana por sus fuerzas y fracasó. Y Romanos 7 dice, miserable de mí, quiero ir para allá y resulta para allá, quiero ir para adelante y resulta para atrás. Es decir, hubo una realidad que todo cristiano debe entender y saber, básico, simple. Hay una naturaleza en nosotros que nos va a llevar hacia lo opuesto de la voluntad del Señor. Y miserable de mí, y ay, pobrecito de mí. No, 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 Pablo no se quedó ahí. Pablo entendió, y gracias a Dios hay Romanos 8, que solamente a través de la fuerza del Espíritu Santo es que él podía hacer lo que debía hacer. Y esto no es diferente a cualquier otro mandamiento del Señor. Se necesita de la fuerza de él. Tú ya tienes el sello, sí, aquí está. No, esto es basura. Sello del Espíritu Santo es lo importante. Y eso ya tú lo tienes si eres creyente. Ya. Ahora, en dependencia de Él, amando su palabra, haciendo que las disciplinas espirituales estén en tu vida constantemente y estés lleno del Espíritu Santo, entonces el amar a tu prójimo o cualquier otro mandamiento es sencillo, es simple. Vivir la vida cristiana es simple, mi hermano. Lamentablemente, nos quedamos otra vez en Romanos 7. Mira lo que dice Juan 13:34. Un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, como los he amado. Que también os améis los unos a los otros. 35. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. El mismo Señor lo dice, lo reconocerán como mis discípulos cuando os améis unos con otros, cuando la parcialidad no exista en ningún aspecto de tu vida, porque eso es lo contrario. Entonces, aquí la pregunta es, y es la pregunta que yo me hacía siempre desde que comencé a escuchar que debemos amarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, alentarnos unos a otros, considerarnos unos a otros, consolarnos unos a otros. Y yo decía, pero ¿cómo yo voy a consolar a alguien si no sé, pues, de qué lo voy a consolar? ¿Cómo yo voy a exhortar a alguien si no sé si está yendo bien o está yendo mal? ¿O cómo alguien lo va a hacer conmigo? No entiendo, no comprendo cómo esto se lleva a la realidad. Entonces, la acepción de personas como la murmuración son un cáncer para la unidad del cuerpo. Ahora mi pregunta es, o una de las preguntas que el Señor hace es, ¿estás prestando tus miembros para que esto ocurra? Recuerda que en Romanos 7 dice, no, es que yo no vendo mis miembros, no vendo mis manos para que hagan pecado, no vendo mis ojos para que hagan el pecado, no vendo mis pies para que hagan pecado. ¿Estás vendiendo tus miembros? ¿Estás prestando tus miembros para que practiquen el pecado? Ahora, ¿cómo puedo amar a alguien que no conozco? Es sencillo, o sea, si no hay una relación con mis hermanos, si no hay una relación con el cuerpo de la iglesia, ¿cómo vamos a funcionar? ¿Cómo voy a saber cuál es mi función? Si soy la uña, o soy el hombro, o soy un ojo, o soy una fosa nasal, o soy una boca, o alguna de las partes que debo tapar, ¿cómo voy a saber? De la única manera es juntándonos. Mira, ayer vino un hermano y vino, se enteró que estábamos enfermos
y nos trajo algunos medicamentos, escribió, yo sé que no pueden salir, ¿qué necesitan? Y llegó. Y es la iglesia. O sea, recuerden, de lunes a sábado es cuando funciona la iglesia. Y ayer vino la iglesia, pero no vino el pastor. Y no vino el diácono que siempre está ahí vestido muy bien y le dice a dónde se sienta la gente. No, 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 no. Pero vino la iglesia. Ayer la iglesia de Cristo, ayer Cristo mostró su multiforme gracia a través de lo que hizo un hermano. Y gloria a Dios. ¿Y por qué? Pues porque nos conocemos, porque nos juntamos, porque en algún momento eh, 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 hemos tenido la oportunidad de conocernos, de compartir. Y entonces vino acá, porque sabe quién soy yo, tiene mi número de teléfono, estamos en un grupo, nos estamos comunicando, pero de lo contrario, ¿cómo hubiese pasado? ¿Cómo hubiese ocurrido? Si yo me mando, si yo soy, si yo solo, no, mi hermano, no, ya perteneces a un cuerpo. Y si eso lo comienzas a entender el día de hoy, gloria a Dios. Y que a través de ese cuerpo es que Dios te va a ir mostrando cada vez más su gracia, cada vez más su amor, cada vez más su misericordia. Entonces, vamos bien, muy bien. Porque tenemos que volver otra vez a ir a Juan 15:16. No me elegiste, sino que yo los elegí para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y más adelante dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Y acuérdense, la orden es no llevar fruto, sino permanecer en él. Otra vez, vamos a hablar de lo mismo. La vida cristiana es fácil, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque la vida cristiana no es más que Cristo viviendo su vida a través de ti, a través de mí. Por lo tanto, es fácil, porque Él es quien lo hace, no tú, no tú, mi hermano, no tú, iglesia, no, es Él. Es Él mismo, Él hace todo porque la gloria es para Él. Porque si algo ocurre en la iglesia que sea culpa mía, ah, no, 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 no. La culpa tuya va a ser todo lo malo, va a ser toda la murmuración, va a ser toda la parcialidad, va a ser ah, todo lo malo, pero todo lo bueno, todo lo que es bueno, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, no, es consecuencia de Él. Es consecuencia de Él usándote a ti para mostrar su amor, su misericordia. Y con esto vamos terminando, mis hermanos. Hechos 5:11. Y este es tal vez un poquito duro, y lo siento. Hebreos 5:11, anteriormente, el Espíritu Santo a través del escritor de Hebreos está hablando de Melquisedec, de cómo fue mayor que Abraham y cómo Jesús, ¿sí? Al ser de ese linaje, al ser de esa línea, es mayor que Abraham. Y mire lo que dice. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Mira lo que dice. Por cuanto os habéis hechos tardos para oír, por tanto, eres negligente con el conocimiento de tu Creador, tu Señor, por cuanto te da pereza sentarte a conocer más a tu Señor, a deleitarte más en su presencia, a que la oración sea cada vez más larga, sea cada vez más deleitosa. Mira lo que dice, porque debiendo ser ya maestros, debiendo tú y yo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es un inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal.
Y otra versión en este último versículo dice, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica, los que a fuerza de someter su naturaleza, están capacitados para distinguir entre el bien y el mal. La parcialidad, la murmuración y cualquier otro pecado que exista en tu existencia, dice que es porque eres tardo para oír, que es porque después de tanto tiempo todavía hay necesidad de volverte, perdón, de volverte a recordar que eres un pecador condenado al infierno y redimido por gracia. De nuevo, otra vez. Porque el que haga esa reflexión de personas es que no entiendes quién eres tú, no entiende quién es Dios, no entiende dónde estabas, de dónde te sacaron, del basurero, la lavaza, de dónde tú estabas y de dónde yo estaba. ¿Cómo puede haber orgullo en tu corazón de algo, mi hermano? ¿Cómo puedes pensar que alguien sea mejor que tú o que tú seas mejor que alguien? ¿Cómo puede la mente de un verdadero creyente llegar a ese punto? Entonces, mis hermanos, iglesia, tú necesitas tanto de tus hermanos como ellos de ti. Esa es la manera como el Señor ha provisto, que los necesites tanto y que de la única manera que funcionan es cuando están juntos. Y obviamente ya sabes lo que quiere Satanás. Desde el principio quiere ser el linaje de Cristo. Y hoy tú eres linaje escogido, real sacerdote, hoy eres el linaje de Cristo. Por lo tanto, es lo que Él quiere, destruirte. Otra vez, de nuevo, eres un pecador, salvado por gracia, estás condenado al infierno y que ahora te sacaron de allí porque el Señor lo decidió hacer, no porque tú tienes nada especial que ofrecer. Y ahora Él te pone el Espíritu Santo y ahora Él le permite que tú le llames Padre. No hay jactancia, mi hermano, no hay jactancia de ningún tipo. Hijo, no tomes a la ligera la disciplina del Señor. No te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Si hay parcialidad hoy o cualquier otro pecado, ponle el nombre que quieras. Ya el Señor te lo ha dicho muchas veces. Ya el Señor te lo ha repetido muchas veces. Estás esperando que Él diga, bueno, ya las prédicas no te son suficientes. Mi palabra tampoco. Los estudios de las 5:30 tampoco. Lo que tú escuchas en YouTube de buenos predicadores tampoco. Bueno, entonces ahora tú y yo, ven, vamos a arreglar el tema. Y mi hermano, allá no quieres estar, allá no quieres estar. Pregunta, ¿la congregación a la cual tú asistes, la iglesia pequeña, es reconocida por su vocación de servicio? El fin último de cada uno de los miembros, incluyéndote a ti, es que con cada acción, con cada palabra, con cada intención, se ha formado a Cristo en el prójimo. Eso es, eso se puede ver, se puede sentir. Cuando alguien llega a esa congregación pequeña, puede sentir el amor entre ustedes. Son acogidos de forma que hay una gran diferencia en entrar a cualquier otro lugar que entrar allí. Cuando la gente visita esa congregación pequeña, eh, hablan de lo maravilloso que se siente estar entre ustedes por el amor que irradian. Iglesia, el favoritismo y la parcialidad no provienen de Dios. Y los cristianos estamos llamados a amar, no como antes, no con tu amor, porque tu amor es egoísta, es criterio personal, es a mí me gusta este, a mí no me gusta este, es que este hace el ojo así y eso me indigna, o es que ese tiene una voz así, o es que cada vez que habla piensa que es el perfecto y el mejor. Hermano, tú lo necesitas a él tanto como él te necesita a ti, tú la necesitas a ella tanto como ella te necesita a ti.
porque ya son un cuerpo, ya son una sola cosa, ya no son más individuos, ya son una sola cosa, un cuerpo con una cabeza y la cabeza es Cristo. Solo aquel que es amado puede amar. Solo aquel que conoce el amor puede dar amor. Una pista, Juan 3:16.